Escuelas psicológicas cognitivas. Alteraciones de la cognición y la conciencia. Integrantes: Marely del Carmen Cervantes Gómez y Danis Paola Herrera Atencio. Esta actividad explora las alteraciones de la cognición y la conciencia para entender su desarrollo y funcionamiento, basado en las lecturas de Allegri 2000 y Froufe 2000. Se abordarán temas como el inconsciente cognitivo, la negligencia atencional, el aprendizaje y la memoria inconsciente, además de disociaciones en síndromes neuropsicológicos. Cordial saludo, mi nombre es Danis Herrera y daré inicio a esta presentación. Iniciemos con el desarrollo de esta actividad. Primero, ¿a qué se le denomina inconsciente cognitivo? Bueno, según la lectura de Froufe 2000, el inconsciente cognitivo se refiere a los procesos mentales autónomos y no conscientes que influyen en nuestra percepción, en nuestra atención, en nuestra memoria y además en nuestra toma de decisiones. De esta manera, todos estos procesos mentales son de vital importancia para nuestra comprensión de la mente humana. Como psicólogos, nos permite brindar orientación adecuada para influir en cambiar la conducta de una persona que requiere cambiar algún patrón de su comportamiento de manera positiva en su personalidad. Teniendo en cuenta los procesos mentales y cognitivos por lo que esté vivenciando el paciente. Continuemos ahora con la siguiente pregunta. ¿Qué es la negligencia atencional y qué tipos existen? La negligencia atencional es una conducta que se produce después de una lesión cerebral. Es la dificultad que tiene el paciente para orientarse, actuar o responder a estímulos o acciones que ocurren en el lado contralateral a la lesión hemisférica presentada. Es decir, el paciente tiene dificultad para notar, responder o actuar frente a eventos o situaciones que pasan en el lado opuesto al daño en el cerebro. Ahora miremos algunos de los tipos de negligencia atencional. Empecemos por la negligencia sensorial, que es la falta de atención o conciencia de uno de los lados del cuerpo o del espacio que lo rodea, debido a una lesión cerebral en un hemisferio. Este defecto se puede detectar ya en la conducta del paciente. Solo come medio plato, solo lee la mitad de un párrafo o escribe únicamente en una mitad de la hoja. O si tiene inconveniente de negligencia sensorial izquierda, puede tener dificultades para vestirse o peinarse de ese lado del cuerpo. Continuemos con la negligencia motora, y es esa falta de conciencia o control de los movimientos de un lado del cuerpo debido a una lesión cerebral. Se conoce por el retraso o ausencia de los movimientos a pesar de ser conscientes de ellos.
perteneciendo a la dificultad para activar el comando motor. Es decir, aunque la persona es consciente, presenta dificultad para activar los comandos motores de un lado de su cuerpo debido a la lesión cerebral presentada. Observemos un ejemplo. Un individuo con negligencia motora en su brazo derecho no puede interactuar, usar para alcanzar objetos o puede tener dificultades para coordinar los movimientos finos de la mano y de los dedos. Esto debido a esta lesión cerebral que tiene en un lado de su cerebro. Es decir, aunque físicamente su brazo derecho podría moverse, la persona no lo utiliza porque su cerebro no está enviando las señales necesarias para realizar alguna actividad de ese lado de su cuerpo. Además que podría presentar dificultades para realizar movimientos precisos, lo cual afecta su coordinación y funcionalidad. También encontramos dentro de los tipos de negligencia atencional la negligencia afectiva, y es la falta de reconocimiento o respuesta a las emociones o estímulos emocionales de un lado del cuerpo o del espacio. Ejemplo, el paciente con negligencia afectiva en el lado izquierdo de su cuerpo no puede mostrar emociones o reacciones faciales cuando se le presenta una imagen emocional de ese lado del campo visual. Así, el paciente no reaccionará ni expresará emociones porque su cerebro no procesa adecuadamente las señales emocionales de este lado. Y continuamos con la negligencia representacional, que es la falta de conciencia o atención hacia un lado del cuerpo o del espacio, incluso cuando no hay estímulos presentes de ese lado. Una persona puede tener dificultad para describir una escena familiar ubicándose en la calle y referir un gran número de edificios del lado derecho y escasos del lado izquierdo. Es decir, la persona con negligencia representacional tiene problemas para imaginar o recordar detalles del lado izquierdo de una escena conocida. Aunque sabe cómo es la calle, su mente solo enfoca los edificios del lado derecho y casi ignora los del lado izquierdo, como si no existiera una representación mental. Hola, mi nombre es Marely Cervantes, dando continuidad a las preguntas. La 3 nos dice así: ¿qué es el aprendizaje inconsciente y qué evidencia hay a su favor? Bueno, según Gómez, 2010, nos dice que es un proceso mediante el cual se adquiere conocimiento y habilidades sin ser conscientes de ello. La evidencia a su favor, según Gómez, dice que se encuentra en estudios de la psicología cognitiva que demuestran que las personas pueden aprender y procesar la información de manera no consciente, como la adquisición de habilidades motoras o el procesamiento de la información subliminal. Según Proufe 2000, dice que el aprendizaje inconsciente se refiere a la habilidad de adquirir conocimiento y habilidades, actitudes, entre otros, sin una intención consciente o sin estar consciente del proceso de aprendizaje. Bueno, en otras palabras, se refiere a la capacidad del cerebro para procesar y aprender información de manera autónoma e inconsciente. Este tipo de aprendizaje pues, puede ser adquirido por medio de experiencia, la práctica o la observación o la imitación. Por ejemplo, si se presenta un sonido junto con la imagen muchas veces, pues algunos participantes pueden aprender a asociar ese sonido con la imagen sin ser consciente de ello, ¿cierto?
Otro ejemplo nos podemos decir, por ejemplo, si se muestra a participantes una serie de movimientos con la mano, se les pide que imiten los movimientos. Estos pueden aprender a imitar esos movimientos inconscientemente, ¿cierto? Supongamos un ejemplo, por ejemplo, cuando vamos al gimnasio, que de pronto no sabemos cómo hacer nuestros ejercicios y a la vez el instructor nos muestra, nos imita cómo debemos de hacer los movimientos o los ejercicios, y nosotros a la vez tendemos a imitar eso que el instructor nos dijo, ¿cierto? Y habitualmente se vuelve ya rutinario que diario a diario voy repitiendo la misma rutina. La cuarta pregunta nos dice ¿qué es la memoria inconsciente y qué evidencia hay a su favor? Entonces, según Froufe 2000, nos dice que se refiere a la capacidad que tiene el ser humano para procesar información y recordarla por medio de la experiencia sin la necesidad de una conciencia inconsciente. Digamos, podemos decirlo así, que son todas las habilidades adquiridas y que al final se convierten en habilidades automáticas al momento de requerirlas. Por ejemplo, aprender a nadar, aprender a manejar un vehículo, a montar bicicleta, escribir, cepillarse los dientes o asociar olores, en fin. Pues podemos decir también que diariamente nosotros constantemente vivimos haciendo como una monotonía de día a día, ¿cierto? Siempre vivimos inconscientemente haciendo lo mismo. Hay dos posibilidades de disociaciones presentes en el síndrome neuropsicológico de los que afectan la percepción o la atención. Bueno, según Allegri 2000 nos dice que la disociación común es el síndrome de heminegligencia, donde el paciente ignora un lado de espacio sin ser consciente de ello, pero puede reconocer y nombrar objetos presentados de ese mismo lado cuando se le pide hacerlo. También nos dice Froude, que nos menciona la agnosia visual, donde el paciente es incapaz de reconocer los objetos visuales a pesar de tener una visión intacta, lo que sugiere una disociación entre la percepción visual y el reconocimiento inconsciente. También en un tercer punto nos dice sobre el síndrome de Herstermann. Este síndrome es poco común, ya que se presenta la pérdida de 4 funciones neurológicas: la incapacidad para escribir, la incapacidad para identificar nuestros propios dedos, la incapacidad para distinguir entre el lado derecho y el izquierdo, la pérdida de la capacidad para hacer matemáticas. Espero que le hayan gustado y muchas gracias por escucharnos.